Vamos por favor a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. En esta mañana nos corresponde estudiar versículos 12 y 13 de Eclesiastés. Pero vamos a tomar el versículo 11 que lo estudiamos la semana pasada y vamos a tomar el pedacito del versículo 14 que estudiaremos la próxima vez. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 10, 11, 12, 13 y 14. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Muchos de ustedes lo leen en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Eh, Muchos hoy ven el libro de Eclesiastés como un libro enigmático, un dicho o conjunto de palabras de sentido encubierto, difícil de entender o de interpretar. Muchas veces cuando la persona se acerca al libro de Eclesiastés le deja más interrogantes, más problemas y hasta sacan conclusiones erradas. ¿Saben que muchos hombres antiguos acercaban a Eclesiastés para justificar sus malas acciones? Decían que Salomón al término de sus días era un nihilista, un pesimista, un filósofo más de esa época que veía la vida como el hombre debajo del sol debía verla y vivía la vida como se debe vivir. Come y bebe, te decía. Disfruta de la vida, te comentaba. Ten contentamiento, te aconsejaba. Pero aún y todo esto, todo lo que hagas será fútil y será vano. ¿Qué clase de consejo es ese, predicador? Desafortunadamente, y sucede aún hoy, al predicador se está sacando de contexto. Puedes leer a Salomón y pensar que sus consejos son malos, que sus reflexiones suelen ser pesimistas o desalentadoras, pero lo está sacando de contexto. Salomón desde que comenzó con la predicación está reflexionando sobre lo fugaz de tu vida debajo del sol. Oye, la muerte es inevitable. Pregunta en esta mañana, pregunta en esta mañana, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Realmente eres feliz con lo que tienes? Con el techo, con la comida, con las personas que te rodean, ¿eres feliz? Porque cuando una persona muere ya no va a tener esos sentimientos. La vida se basa en una decisión. Y la mejor decisión que podemos llegar a tomar hoy es, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Esa es una de las preguntas que Salomón ha venido planteando. ¿Estás feliz? Salomón en el capítulo 10 viene ilustrando su investigación. El capítulo 10 es el capítulo de las ilustraciones y de los proverbios de Eclesiastés. Comenzó con una mosca, nos dirigió por un camino, nos mostró que debemos ser sabios a la hora de hacer nuestras labores, nos mostró que las serpientes suelen morder si se les molesta, que de nada gana un encantador que se deja morder. Realmente lo que Salomón nos está predicando, nos está enseñando a través de esta investigación es sabiduría práctica. ¡Ey, sé práctico! ¿Qué es ser práctico? Pues que piensas y actúas ajustándote a tu realidad, que piensas o actúas ajustándote a tu realidad. Muchas personas viven el día de hoy contrarios a lo que son. ¿Hemos escuchado el síndrome de Peter Pan? Peter Pan, sí, Peter Pan. Y la pregunta que hacen las personas con respecto al síndrome de Peter Pan es una sola. ¿Por qué algunas personas se niegan a madurar? Antes de entrar a describir en qué consiste el síndrome de Peter Pan, quiero que hagamos un ejercicio a modo de reflexión. Piensa por un momento en el concepto de madurez y ojo, no me refiero a la edad, pero piensa en el concepto de qué significa ser maduro, qué se siente ser maduro, qué piensa el ser maduro, cómo actúa el ser maduro. Cuando sabemos
¿Cuándo sabemos que hemos alcanzado la madurez? ¿Cómo actúa Maduro? No, el personaje creado por James Matthew Barrie, el popular Peter Pan, es eternamente niño. Peter Pan se resiste o tiene miedo a crecer y es precisamente su incapacidad para madurar, para incorporarse al mundo adulto que ya tiene, sobre la que se construye el símil del síndrome de Peter Pan. Este complejo, tendencia o sesgo inclinación alude a unas personas que han decidido mantenerse en una infancia psicológica, que prefieren la comodidad, evitan enfrentarse a desafíos de la vida, se justifican diciendo que vive el día en una especie de malentendido. Es que no me entienden. Debo aprovechar el día, debo vivir este momento, cuando lo que sucede es que les cuesta asumir responsabilidades, les cuesta comprometerse, les cuesta tomar decisiones, planificar metas y avanzar al cumplimiento de ellas. Son personas que hoy fácilmente te dicen, mira, metámonos en un crédito que yo sé que voy a poder pagarlo. Y cuando ven que no ha podido pagar el crédito, sencillamente se encierran en el país de nunca jamás. Son esos Peter Pan que son personas incapaces de enfrentarse a las dificultades, optando por la huida, la fantasía, la mentira. El síndrome de Peter Pan agobia el desarrollo personal de quien lo padece, pero también dificulta las relaciones con los demás, con la pareja, con la familia, con el trabajo. ¿Qué está diciendo Salomón? Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces, pero palabras no le faltan. Imagina por un momento un hombre como Peter Pan, llegando al país de nunca jamás. Un hombre con responsabilidades financieras, familiares, laborales, comerciales, y él dice, es una tontería, me voy para el país de nunca jamás. Y sí, yo sé que suena gracioso, pero Salomón nos está diciendo que la persona tonta, cuando abre su boca, provoca su ruina. Es como el marido que se va para la taberna porque su esposa es fea. No, es que me voy, David, porque es que mis hijos están muy descuidados. Llega a casa y el pobre no encuentra comprensión. Entonces debe irse para la taberna de nunca jamás o para cualquier otro lugar. Y empieza el síndrome de Peter Pan. Y acompañado, porque el síndrome de Peter Pan nunca llega solo, acompañado de su fiel secuaz, el esqueísmo. Es que no me comprenden. Es que necesito divertirme, es que trabajo muy duro, es que usted no sabe, es que es que tengo, es que ismo. Un necio no busca soluciones, busca que a todo le den respuesta. Este Peter Pan quiere soluciones porque su vida debe seguir en nunca jamás. No puede parar. Los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades. Las últimas son terribles sandeces. Pero no le faltan las palabras. ¿Cuál es la frase favorita del necio? No diré nada, pero habrán señales. Necedad, ruina. El pequeño Peter Pan, de más de, debe presumir de su mundo de nunca jamás. Así, este mundo debajo del sol se le esté cayendo a pedazos. Este Peter Pan debe hablar mucho, alardear de cuán buen dirigente es en su mundo de fantasía, de cuántos amigos tiene, nunca jamás, y de Wendy, su fiel compañera. Porque Peter Pan necesita a Wendy. Claro, Peter Pan necesita protección, cuidado, palabras de aliento, porque él en algún momento va a tener que salir de nunca jamás y ¿quién lo va a cuidar? Peter Pan tiene miedo a crecer, por eso sus palabras son necias y le traen ruina. Son sandeces, es puro bla, bla, bla. Pero no le faltan las palabras. Es que tiene que ir al frente de la manada y no precisamente para guiar, sino para hacerse notar. Y como tiene a Wendy que le ayude y lo guíe, hey, imagínate por un momento a Salomón diciendo esta clase de cosas. 977 antes de Cristo en Jerusalén, allí está Roboam, su esposa, el capitán de la guardia, muchos hombres. Muchas personas debían ir a ver a Salomón, contarle sus cosas, pedirle consejo. Un hombre tan sabio, cuando te escucha a ti te dice, oye, ¿sabes qué? El tonto habla muchas palabras. Tremendo. Pero nosotros,
cerramos nuestros oídos, pero abrimos nuestra boca. Saben que las mejores ilustraciones son las que nos suceden porque es que Dios primero da la teoría y luego nos lleva a la práctica. ¿Qué tantas palabras dices? ¿Qué tan edificantes son? ¿Muchas o pocas? ¿Sabias o necias? ¿Hablamos cuando debemos hablar? ¿Callamos cuando debemos hacerlo? ¿O somos de las personas que deben ser oídas? Esos Peter Pan de las palabras, esas personas que tienen mucho por decir, que no escuchan a los demás y que solamente se enfocan en yo, yo, yo. Y saben, me gusta lo que pasó en el libro de Job. Job y Dios están teniendo una conversación. Job ya habló demasiado, bla, bla, bla. Pero entonces, pero entonces llega un momento en que Job logra entender. Y mira lo que dice Job capítulo 4, perdón, Job 40, Job 40, Job capítulo 40, versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, sí. Versículo 5, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Lo que Job responde entre líneas es, soy culpable tal como tú lo dices, Señor, no diré más. Job sabe que no debía haber hablado de más y mucho menos intentar acusar a aquel que es santo, santo, santo. Job se apoyó en su propio entendimiento, en su propio discernimiento, en su propio intelecto y pensó que en Dios había injusticia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Lo que tenemos que hacer los sabios. Muchas veces debemos guardar silencio y siempre se los digo, mis hermanos, a veces el que calla no otorga, es que no quiere discutir con un necio. El sabio guarda silencio, pero el necio tiene siempre algo que decir. Si no comete un error a la entrada, lo comete a la salida, pero de que le pasa, le pasa. De que lo dice, lo dice. Es ese necio que ve a otro en dificultades y le dice, oiga, a usted sí le pasan cosas, ¿no? Oiga, ¿qué cosas le suceden a usted, no? Cállese. Proverbio 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Alguna vez se te ha dormido una pierna y cuando te apoyas y cuando tú apoyas esa pierna en el suelo, en lugar de darte estabilidad, te bota, te tira? Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. En lugar de dar ánimo, el necio no solo muestra su necedad, no solo muestra su vanagloria, no, no solamente eso, sino que está inmerso, metido en su país de nunca jamás. Por eso al necio nunca le sucede nada. Debe presumir de sus amigos, de nunca jamás, de su país, de nunca jamás y de Wendy. Entonces, para esta persona, que los demás estén en dificultades es algo tan raro. Porque para su vida de Peter Pan no pasa nada. La lengua de Peter Pan está desmañada. Ojo, con ñ, no con n. No está desmayada. No, no, de yata, no. ñada. Tenía un amigo hace muchos años, Julio. Él tenía un problema en la cadera y él me decía, John, cuando yo quiero salir a correr, no puedo hacerlo. Es más, ni siquiera puedo caminar bien, pero hay momentos en la vida en que necesito correr y debido a este problema de cadera no puedo hacerlo. Las piernas no me dan. Eso mismo pasa con el proverbio en la boca de un necio. Muchos hoy dicen, yo no quiero decirlo, pero me es imposible no decirlo. Este amigo intentó correr. Los necios quieren callar, pero es inútil. Es inútil. Las palabras del necio son su propia ruina. Comienza diciendo puras tonterías y acaba diciendo las peores estupideces. Al necio no le faltan palabras. Hablar con Peter Pan es un monólogo. Sí, él está reflexionando en voz alta de sí mismo, para sí mismo o delante de otras, pero las otras tienen que estar calladas escuchando a Peter Pan. Es un monólogo repetitivo, siempre tiene el mismo tema, su tema, el tema de su agrado. Lo que yo, lo que me... Este hombre es feliz en nunca jamás. Este hombre es feliz allí. Ahora bien,
¿Cómo saber si tú o yo tenemos el síndrome de Peter Pan? ¿Cómo saber si tenemos ese síndrome? Pregunta, primera, vamos a hacer un tipo de preguntas, ¿vale? Vamos a decir si, a ver, ¿siento insatisfacción constante con lo que tengo? Me siento insatisfecho con, mire, yo tengo una casa, pero no, yo tengo, pero no, yo tengo, no, no. ¿Deseo tenerlo todo sin esfuerzo? ¿Considero el compromiso como un obstáculo a mi libertad? ¿No me responsabilizo de mis actos y culpo a los demás porque no me va bien? ¿Miento o me escondo detrás de excusas? ¿Qué tal esas 5 preguntas? Hablamos y hablamos. ¿Somos de los que pensamos para hablar o de los que hablamos para pensar? Es que lo que digo es tan reflexivo que tengo que reflexionar sobre lo que dije. Interesante o insulso. Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, aún el necio cuando calla. Lo que Salomón no dice es que los necios muestran sabiduría en su silencio, sino que el silencio oculta su necedad. El necio habla y habla. Las palabras revelan la necedad de Peter Pan. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y al no temer a Dios, al no creer en Dios, no tiene por qué rendir cuentas. Por ende, puede decir lo que quiera, como quiera, a la hora que quiera y como salga. No importa. No me comprenden. El necio rechaza la idea de ser controlado, examinado, y más si el tema, su tema, es la forma de ser, su personalidad. Hemos escuchado es que yo soy así, así me hizo Dios. Pues bien, Salomón a lo que le está apuntando es a ese cambio de actitudes, a ese cambio de corazón. No podemos tener el corazón de Peter Pan o los sueños de Peter Pan. No podemos ser cristianos y decir es que yo soy así. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto no es una opción. No es una opción. Lo que pasa es que todos dentro de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos. Mira un bebé, tierno, lindo, chiquito, jugando allá en el piso con su juguete favorito. Quítale ese juguete. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos aquí. El necio y sus palabras no solo son desagradables, sino que también suelen ser destructivos. Los labios del necio a él consumen, lo están debilitando por dentro. Es una persona amargada, intranquila, una persona de carácter cambiable. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre necio, está aquí. ¿Sabes qué busca el necio? Y el amargado, amargarte a ti. Y cuando lo logra, se pone feliz. ¿Por qué? Porque el corazón de esa persona está en modo acá, está en modo debajo del sol, está en modo terreno. Recuerden, nosotros somos los primeros extraterrestres, pero el hombre natural no puede discernir estas cosas si el Espíritu de Dios no le abre los ojos. Por eso la pregunta en esta mañana es, oye, si mueres hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Yo sé que muchas personas dicen, yo quiero cambiar, yo quiero hacerlo, pero me es imposible. Si tú no recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, nunca va a ser posible. Primera a los Corintios 2:13. Vamos a primera a los Corintios 2:13, porfa. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas tú y yo tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos de los espirituales son diferentes de los no espirituales. ¿En qué piensa la mente natural? Pues en las cosas de aquí, de abajo. ¿Cuál es el tema de conversación? Pues mis cosas, lo mío, lo que he logrado. ¿Qué piensa y de qué habla la persona espiritual? Pues de las cosas mundanales, de ver lo que está acabado, de todo eso. Lo que el Espíritu le ha revelado, lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le dice es lo que el hombre espiritual habla. ¿Qué debo hacer? Sencillo, mis hermanos.
conocer la mente de Dios. ¿Cómo? Es por medio de la escritura. ¿A qué le está apuntando Salomón con esta prédica, con esta investigación, con todas estas ilustraciones? Mostrarnos que la vida práctica es fácil, fácil. Es muy fácil, es más fácil de lo que nosotros creemos. La vida es fácil, pero uno es quien se la complica, uno es quien se la pone de cuadritos. ¿Qué necesidad tiene el esposo de tener sucursal? ¿Qué necesidad tiene el hijo de desobedecer? ¿Qué necesidad tiene el hombre de las drogas? Y yo sé que el mundo dice, no, ninguna. Entonces, ¿qué necesidad tienes de amargarte? ¿Qué necesidad tienes de pelear? ¿Qué necesidad tienes de vanagloriarte? Y la gente dice, ninguna. ¿Pero por qué lo haces? Miren, el drogadicto, aquel hombre drogadicto que quiere ser rehabilitado, maldice el día en que probó por primera vez las drogas. Y así el amargado, así Peter Pan. Salomón nos está llevando hoy al tema de la madurez en Cristo. ¿Qué es madurez? Mira, madurez es buen juicio, prudencia y sensatez. ¿Cómo estás de palabras? ¿Son prudentes? O sea, ¿son prudentes o tú eres de los que dice, ay, se me salió? ¿Tus palabras son sensatas? Ay, es que tenía que decirlo. ¿Tus palabras se edifican? No importa, son sazonadas. Mira, los tres filtros de Sócrates, los tres filtros de Sócrates. Cuenta la leyenda que en la antigua Grecia un discípulo de Sócrates llegó y muy alterado a la casa del filósofo, maestro, maestro, quiero contarte algo sobre un amigo tuyo. Entonces Sócrates le dice, quieto, antes de que me hables sobre mi amigo, lo que tú me vas a decir tiene que pasar el examen del triple filtro. ¿El triple filtro, maestro? Sí, sí. Primera pregunta, mi querido discípulo. ¿Estás absolutamente seguro de lo que me vas a decir es verdad? ¿Segurísimo que lo que me vas a contar es cierto? A lo que el discípulo responde, pues la verdad se lo oí decir a unos vecinos. Entonces tú no sabes si es cierto o no, le insistió Sócrates, el filósofo. El discípulo tuvo que admitir, pues la verdad no sé. Segunda pregunta, mi querido discípulo. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir de mi amigo? Uy, no, es negativo, no te va a gustar, es tremendo. Entonces, dice el filósofo, ¿deseas decirme algo malo sobre el que además no está seguro de que sí es cierto? El discípulo no supo qué responder. Tercera pregunta, ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme? Este hombre dudó, pero al final reaccionó que saberlo o no, en realidad no iba a resultar útil para su maestro. Entonces, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué querría saberlo? Concluyó Sócrates. Y en esta mañana, entre líneas, estas tres preguntas deberían calar en nuestros corazones. Si no es cierto, si no es bueno, si no es útil, ¿para qué decirlo? ¿Para qué decirlo? Pero Salomón dice, cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces, pero palabras no le faltan. ¿Qué tal si antes de abrir la boca hacemos este filtro? ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es útil? Y si una de las tres no pasa ese filtro, podemos decir tranquilamente, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo digo? Recuerda que Salomón, por eso tuvimos que leer el versículo de antes, dijo, ¿de qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Pregunta. Hablaba de las personas que no son cuidadosas, de las personas que como serpiente derraman veneno al abrir su boca. Negligente. Calla. Como una serpiente puede morder antes de sisear, así también lo hará el parlanchín, hablador, calumniador. Sin hablar directamente mal. Ah, pero él insinúa. Por insinuaciones, cosas injuriosas para la reputación de otra persona que nada que ver. Si una serpiente causa daño en público, porque deja en vergüenza al encantador, ¿cómo será el chismoso en privado? Como aplicación de ese proverbio decíamos que un calumniador es tan peligroso como una serpiente venenosa, que de la lengua envenenada de la calumnia y de la detracción ningún hombre está a salvo. Ninguno, ninguno.
¿Notamos las ilustraciones? Mira, si tú te sientas a la mesa donde están hablando mal del que no está, cuando tú te levantes de esa misma mesa, tú serás el tema de conversación. Comenzamos el capítulo 10 con una pequeña mosca, locura. Luego nos fuimos por el camino de la derecha y nos habló de no dejar nuestro lugar, que miremos bien nuestros propios errores, nunca el de los demás, que los siervos van de a caballo mientras los preparados esperan una pequeña oportunidad para ilustrar un problema de siempre, el charlatán, el calumniador. Salmo 58.3. Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. 4. Veneno tienen como veneno de serpiente desde que nacieron. Son como el áspid sordo que cierra su oído desde que nacieron, que no oyen la voz de los que le encantan, pero más hábil que el encantador sea. Ser falso es una de las pruebas más seguras de un estado caído, y puesto que la falsedad es universal, también lo es la corrupción del corazón del hombre. Por eso el corazón del hombre es el que debe cambiar, no el de los demás, no el de fulano, sultano, es el tuyo, mi hermano, es el tuyo, mi hermana, es el mío, es el mío. Yo debo reconocer mi pecado. El salmista me está recordando a mí que muchas de las serpientes han sido tomadas para el arte del encantamiento, del encantador. Pero a los hombres, como los que tuvo que él tratar, ningún arte pudo domarlos o refrenarlos. Por lo tanto, los compara con una serpiente menos susceptibles que otras a la música del encantador, y dice que se negaron a escuchar la razón. Así como la víbora, que no tiene, cierra sus oídos a esos encantamientos, así el necio cierra sus oídos a la palabra de Dios y dice, yo soy así. Tarán. La serpiente no quiere escuchar esa música. El oído de la persona no regenerada no va a querer escuchar que le hablen de pecado, de juicio, de condenación, de eternidad. Ellos están viviendo en nunca jamás. No quieren salir de allí. Solo el poder de Dios podrá abrir tus ojos, tus oídos y cambiar nuestra corrupción, aquietar nuestros corazones, poner nuestros ojos en el eterno. ¿Quieres salir de nunca jamás? Ven a Cristo. ¿Cansado siempre de lo mismo? ¿Agotado de las palabras y de los palabreros? Solo Cristo puede darnos descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás cargado, estás trabajado, quieres descansar, no aguantas más esa vida de amargura, de intranquilidad. Ven a Cristo, cree en Cristo y hazte un discípulo de Él. ¿Qué puedes perder? Lo que Cristo nos está diciendo hoy es que hay hombres con cargas muy pesadas que la están llevando solo, que la tienen que llevar hasta un determinado lugar. Dios quiere sacarte de nunca jamás, llevarte al lugar de destino, quiere ayudarte con esa carga, no quiere dejarte solo. Pero muchas veces preferimos vivir en la fantasía de nunca jamás. Lo que más distingue al necio son sus palabras. Contrario, las palabras del sabio son llenas de gracia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4. Hay palabras que corrompen. Y el chisme es una de ellas. Por eso es mejor caer en manos de un buitre y no en manos de un chismoso. Los buitres se comen los muertos, los chismosos a los vivos. El creyente no debe permitir que la lengua lo domine y afecte su relación con Dios, ni con sus semejantes. El necio se está consumiendo a sí mismo por lo que habla, por lo que dice, por lo que piensa, por su amargura, por su tristeza, que ni sabe por qué. Y sí, la Biblia dice que es pura necedad. Las palabras de un sabio causan una respuesta apacible de otros y de este modo contribuyen a la cooperación y a la armonía. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Por eso Salomón comienza diciendo, cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Es tan agradable tener una conversación con un sabio, porque es una conversación, no es un monólogo. Es una conversación tú y yo. Con el necio es solo él. Con el sabio es una conversación agradable, el tiempo pasa rápido, es un tiempo edificante.
Mira lo que está diciendo Salomón entre líneas. ¿Edificas o destruyes? Recuerda, es de a dos. Si tú no estás edificando, estás destruyendo. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Hablas o callas? Las palabras de un sabio causan una respuesta apacible de otros y de ese modo contribuye a la cooperación y a la armonía. Las palabras de la boca del sabio. Todo lo que sale de él es decente, es ordenado, digno de crédito para sí mismo y aceptable para los que lo oyen. Esto es lo que está diciendo Salomón al día de hoy. Esto es lo que nos tiene que decir al día de hoy. Lo que Salomón dice es que el sabio es superior al necio. El sabio es mejor que el necio. El sabio siempre va a ser superior. El necio siempre va a ser inferior. El sabio ve las cosas de arriba. El necio no se le ocurre pensar en las cosas de arriba. La película Hawk, titulada El Capitán Garfio en España y El regreso del Capitán Garfio en Hispanoamérica, es una película de aventuras y fantasía dirigida por Steven Spielberg por allá en el año 91. Sin embargo, este es un libro que publicaron en 1911. Barry lo publicó. Cuenta la historia de Peter Pan y Wendy, en la que un adulto, Peter Pan, se ve en la necesidad de volver al país de nunca jamás después de que el Capitán Garfio secuestra a sus hijos. Uno de sus actores más destacados fue Robin Williams, quien el 14 de agosto del 2014, su esposa Susan Schneider lo encontró muerto y ella dio a conocer que el actor padecía de demencia con cuerpos de Lewy. Y saben que Robin Williams no se encontraba preparado para decirlo, para afrontarlo. El actor se suicidó al poco tiempo que empezó a notar los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy. Un atroz síndrome degenerativo y progresivo del cerebro. La depresión de Robin Williams fue causada por una combinación de factores incluyendo problemas de salud, problemas familiares, presiones profesionales. Sin embargo, es importante destacar que la depresión es una enfermedad compleja y multifactorial, por lo que no se puede atribuir a una causa específica. Mis hermanos, esto le pasó a este hombre que hizo de Peter Pan. Esto le pasó a un hombre como él, que tú lo veías detrás de cámaras y era un hombre feliz. Pero él vivía nunca jamás. Y esa no es la solución. La única solución se encuentra registrada en el libro más antiguo que Peter Pan, escrito en 1911, y se llama la Biblia. Un libro que muchos obvian, pero que está en cada casa. Un libro en el que pocos creen, pero que tiene toda la verdad. Sal de nunca jamás. No te creas, Peter Pan. Cristo tiene todas las respuestas a tus preguntas. No hables como Peter Pan, son sueños, son deseos. Cristo es la realidad y es la realidad que tú y yo necesitamos al día de hoy. Pregunta en esta mañana, ¿qué tan real es tu vida? ¿Qué tan real es tu vida? No vivas en nunca jamás. Jamás, nunca. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que haces. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Gracias por estos tiempos, gracias por este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.